Bienvenidos a otro programa del Médico en mi casa. Este programa que no solo busca que vivamos más, sino que vivamos mejor. Nuestra provincia está bendecida por una industria que es el turismo, y dentro de lo que es el turismo tenemos los viajes a nuestro querido el Tren de las Nubes. Este viaje Tren de las Nubes tiene como consecuencia un pequeño problema que es el famoso apunamiento. ¿Qué es el apunamiento? El apunamiento es una enfermedad en realidad que se provoca cuando ascendemos más de 2.500 metros. ¿Y por qué se provoca esto? Fíjense ustedes, el corazón es nuestra bomba, hace que nuestra sangre lata todos los días a toda hora un promedio de 60 a 90 veces por minuto. En los niños late un poquito más. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Que le llegue sangre a todo nuestro cuerpo. Cuando uno está en Salta, esa es la frecuencia cardíaca normal. Cuando el corazón va a San Antonio de los Cobres, va a la zona más arriba de 2.500 metros, el corazón en vez de latir entre 60 y 90, comienza a latir aproximadamente entre 80 latidos y 110 latidos por minuto en reposo. Por otro lado, tenemos que cuando uno respira acá en Salta capital, el aire que entra a mis pulmones tiene casi un 20% de oxígeno, como vemos en la diapositiva. El aire que yo exhalo, que yo boto de mis pulmones, tiene un 16%. Hay un 4% de aire, de dióxido de carbono entre el aire que respiro y el que expiro. Cuando voy a la puna, el aire tiene mucha menos concentración de oxígeno, tiene un 15% de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo respiro al 15% y adentro de mi cuerpo tengo al 16%. Tengo menos cantidad de oxígeno. ¿Qué ocurre? El cerebro dice, che corazón, che pulmones, no me están mandando oxígeno. Y los pulmones son como una fábrica de oxígeno que transporta con los glóbulos rojos por todo el cuerpo el oxígeno, como esos camiones que por ahí vemos en la ruta que llevan oxígeno en su carga. El cerebro dice, no me llega sangre. ¿Qué hay que hacer? Dilata las arterias que le llevan sangre a la cabeza, que se llaman arterias carótidas. Y esto ocasiona como si fuera una inundación del cerebro de mayor cantidad de sangre. Esta sangre llega como si fuera el río Tartagal que ha desbordado hacia el cerebro. Esa sangre llega en forma brusca al cerebro y provoca un edema cerebral, una hinchazón del cerebro. Este hinchazón del cerebro es lo que se conoce como edema cerebral. Y este edema cerebral, ¿qué nos produce a todos nosotros? Lo que vemos en esta otra diapositiva, dolor de cabeza. Un dolor de cabeza muy especial, muy particular, que me provoca como si tuviera un corazón en la cabeza. La cabeza me late. Cuando me agacho a atarme los cordones, la cabeza me late aún más. Parece que toda la sangre del cuerpo se me cayera a la cabeza. Cuando yo me siento, estoy un poco mejor. Me voy a querer dormir y no puedo dormir. Me acuesto a dormir y empiezo a dar vuelta en la cama porque estoy en la puna y no puedo dormir. Estoy viajando en el Tren de las Nubes y es algo que me dice, no puedo dormir. Pierdo el apetito, y esto es importante porque cuando uno a veces está en la puna se pone a comer comidas en general y hace que la sangre vaya al estómago, gaste el oxígeno en el estómago y le llegue menos oxígeno al cerebro, más edema cerebral, más apunamiento. También se acompaña de cansancio o fatiga y también en otras ocasiones de vértigos o mareos. Pero este dolor de cabeza es lo más importante que nos da el apunamiento, la imposibilidad de pensar, la imposibilidad de razonar y sobre todo la imposibilidad de disfrutar. Ahora bien amigos, queremos viajar en el Tren de las Nubes. ¿Qué podemos, qué debemos hacer? Primero, programarnos. 3 o 4 días antes del viaje al Tren de las Nubes, para evitar apunarnos, debemos tomar entre 2 y 3 litros de líquido por día, entre agua, mate, sopa, yerbeado. Todo esto ocasiona que nuestros riñones se dilaten y empiecen a filtrar aún más la sangre. Al dilatarse las arterias renales, y yo sigo tomando 2 a 3 litros de agua estos 3 días, y el día que yo voy a la puna, voy a evitar que se dilaten las arterias de la cabeza y le llegue mucha sangre a la cabeza y se apune la persona y tenga el edema cerebral. Todo esto se puede evitar empezando a tomar 2 a 3 días antes 2 a 3 litros de agua por día. Segundo, cuando yo estoy por viajar a la puna, tengo que empezar a comer comida muy liviana. Tengo que evitar comidas pesadas, grasosas. Tengo que tratar de comer comidas con muchas frutas y verduras.
evitando comer comidas picantes o fritos, porque esto va a ocasionar que mi aparato digestivo trabaje más pesadamente y el oxígeno, en vez de ir a la cabeza, vaya al estómago. Por otro lado, cuando yo ya estoy en la puna, me dicen, vení que vamos a sacarnos una foto acá, y yo salgo corriendo. Si yo salgo corriendo o caminando rápido para sacarme una foto, esto va a ocasionar que la sangre, en vez de ir a la cabeza, vaya a los músculos del cuerpo y de las piernas. De esa manera me voy a apunar aún más, pudiendo llegar hasta el desmayo. Y en algunos casos pudiendo llegar a tener hasta convulsiones por falta de oxígeno en el cerebro. Entonces, ¿puedo caminar? Puedo caminar por todos lados. ¿Puedo subir escaleras? Despacio, tranquilo y bien. Lo puedo hacer, no tengo ningún inconveniente, porque cuando uno llega al último lugar para hacer el avistaje del tren de las nubes, uno lo puede hacer y tiene que caminar a veces algunos montículos y lo puede hacer, aún para ir al baño tiene que subir varios escalones. Pero ¿qué pasa si ya me empezó a pegar la puna? Si ya me empezó a pegar la puna y ya estoy empezando a apunarme, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tranquilo, volver hacia mi colectivo, volver hacia el auto o volver hacia el tren que me llevó y sentarme. Pedirle al auxiliar, a la auxiliar que viaja con nosotros de la guarda, que se nos acerque porque tenemos un pequeño problema. Le tenemos que decir, me duele la cabeza, estoy fatigado, estoy nauseoso. Inmediatamente, esta persona que está capacitada, y está capacitada por mí, porque yo los capacité ya hace un año a todos ellos, le va a administrar el único tratamiento que existe en la altura contra la puna. Y lo tenemos en esta diapositiva, que es el oxígeno. Les van a administrar oxígeno en reposo. Y este oxígeno administrado en reposo durante 10 a 20 minutos va a hacer que el edema cerebral disminuya, pase el dolor de cabeza y de esta manera la puna desaparezca. Luego de ahí tengo que tratar de no comer, solamente tomar abundante líquido y caminar lo justo y necesario para poder disfrutar las bellezas paisajísticas que tiene nuestro querido tren de las nubes. Estimados amigos, este espacio de salud y turismo creo que es muy importante y que lleguemos a todos los rincones de la provincia, porque que los salteños conozcamos una de las bellezas naturales que nos hacen famosos en todo el mundo es muy importante. En el próximo bloque vamos a hablar de un tema preocupante, la tuberculosis en la provincia de Salta y la República Argentina, y hemos invitado a la doctora Clara Sofía López, especialista en tisioneumonología para esto. No se vayan, que enseguida volvemos. Estamos en otro bloque del Médico en mi Casa. Estamos ahora con la doctora Clara Sofía López, que está a cargo de la sala de tisioneumonología de nuestro querido, el viejo Hospital del Milagro. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Encantada de estar de nuevo con ustedes. ¿Y qué podemos aportar? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hace muy poco salió en algunos periódicos de Salta el tema de la tuberculosis, y por ahí llegaron mensajes a nuestra casilla de correo, que es elmedicoenmicasa@yahoo.com.ar, preguntándome si es cierto que había aparecido nuevamente la tuberculosis en Salta. Yo le dije, no, la tuberculosis no se fue nunca. ¿Es cierto esto? Efectivamente, doctor. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa más vieja que el mismo hombre en la Tierra. En este sentido, hay trabajos que muestran que ya fósiles de mamut tienen efectivamente lesiones por Mycobacterium tuberculosis. Hay también lesiones vertebrales en momias egipcias 700 años antes de Cristo y 500 años después de Cristo en el Machu Picchu, en momias peruanas y mexicanas. Hay también lesiones por Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis sigue estando presente en nuestro medio, ha tenido algunas oscilaciones, pero nunca ha desaparecido como enfermedad de importancia para la salud pública. ¿Y esto es una enfermedad crónica? Puede cronificar. En realidad es una enfermedad con un comienzo lento, insidioso, con una clínica que demora más o menos 3 meses en manifestarse, pero tratada, bien tratada, es curable perfectamente
por lo que el paciente, una vez que inicia su tratamiento, más o menos en 6-7 meses, puede darse por curado. Puede si es que no lo suspende en el si medio. es que no lo abandona, si no lo suspende, puede efectivamente cronificarse bajo algunas circunstancias. ¿Y es un tratamiento muy caro? Es un tratamiento absolutamente gratuito que está a cargo del personal de salud pública. Cualquier médico de la orbe privada puede hacer un diagnóstico. Los tratamientos en general están a cargo del personal de salud pública, que es quien maneja la provisión de la medicación. Para el paciente no tiene ningún costo, absolutamente ningún costo en ninguna situación. ¿Y estos pacientes se internan como se internaban antes o el tratamiento es distinto? Tuvimos a partir de la década del 70 un cierre de los grandes hospitales para tuberculosos, sobre todo en el área centro y en el área de Buenos Aires, donde estaban los hospitales más grandes para TBC. Han empezado a cerrarse, hubo una modificación, con la aparición del VIH hubo un resurgimiento asociado a la infección por VIH y actualmente estamos en una nueva tendencia a internar a los pacientes. Nuevamente se están internando porque coinciden con coinfecciones por VIH, con coinfecciones y con adicciones que en años anteriores no veíamos. Es decir que tanto el VIH o el HIV y las adicciones son dos factores de riesgo que pueden predisponer a padecer tuberculosis en nuestro medio. En general son factores marcadores, predisponentes, y un paciente adicto tiene mayor propensión a la tuberculosis como a cualquier otra infección, y en este caso, siendo una enfermedad de transmisión aerógena, donde el contacto humano es importante, siendo microgrupos que comparten viviendas muy precarias, comparten otros instrumentos, son muy frecuentes el contagio entre esas personas. Bien, ahora vamos a ver un pequeño slide. Este slide que tenemos ahí representada en la República Argentina, dice, en el año 2009, más de 10.000 casos de tuberculosis. Justamente estos son datos de publicación oficial. Estos datos están en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y son los que se manejan para las Américas y para la OPS. Más de 10.000 casos que se concentran fundamentalmente en lo que es el área centro, el área Buenos Aires, Gran Buenos Aires, teniendo en cuenta la densidad demográfica. Se ve bien oscurito ahí. Bien oscuro, es que hay más pacientes. Hay más cantidad de casos notificados. Y después tenemos el área de el norte, donde vemos Salta, Jujuy como provincias preponderantes. Tucumán tiene un poco más baja la notificación, sorpresivamente estando apenas a 200 kilómetros de Salta capital, pero la notificación es más baja. Otras áreas como son Santa Fe también tiene una alta notificación y hay una tendencia hacia la Mesopotamia en los últimos años. En la otra diapositiva, ¿qué estamos viendo? En la otra diapositiva aquí tenemos, esto es muy gráfico porque como dice el doctor muestra en colores cuáles son las áreas más densas. Ahí veo que Salta y Jujuy vienen en negrito. Vienen en negrito, es decir, tenemos una tasa de notificación muy elevada. Al medio se nota la media nacional, que es del 26.3 o 4 por 100.000, y hacia la derecha tenemos las provincias con menor notificación y hacia la izquierda las de mayor notificación. En esta diapositiva tenemos justamente para el 2009 Salta y Jujuy como las provincias de mayor notificación. Hubo una inversión porque tradicionalmente Jujuy tenía tasas más elevadas que Salta y desde el 2008 a la fecha estamos teniendo nosotros tasas superiores a lo que es la provincia de Jujuy. Superamos ampliamente la media nacional. Estamos superando la media nacional, lo que se vería allí en el medio. Ese color marroncito que está allí en el medio. Ese marrón que es diferente. Y en esta otra diapositiva, ¿qué estamos viendo? En esta otra diapositiva es la tasa de mortalidad por tuberculosis en la República Argentina. Ahí también vemos que la tasa promedio de la República es alrededor del 3 por 100.000 y nosotros tenemos casi 5 o 6. Esta es una tendencia variable, hay años donde aumenta, hay años donde disminuye, pero se considera específicamente mortalidad por tuberculosis.
no así cuando hay otras asociaciones como mórbidas, HIV. como HIV o como pacientes con una neoplasia, con alguna tumoración, que fallecen y que han tenido anteriormente tuberculosis. Esta tasa es una tasa pura sobre tuberculosis como causa de muerte. Bueno, vamos a seguir en el otro bloque con la doctora Clara López. Vamos a seguir hablando de este tema tan apasionante y preocupante para todos nosotros, que es la tuberculosis. No se vayan, que hay más Médico en mi Casa. Bienvenidos al tercer bloque del Médico en mi Casa. Estamos con la doctora Clara Sofía López, que es especialista en tisioneumonología. Estamos hablando del tema de la tuberculosis en Salta y en Jujuy. La pregunta era, ¿cuáles serían los factores de riesgo que tenemos los salteños y los jujeños para estar encabezando el número de personas con tuberculosis en la República Argentina? Bien, Salta tiene una fortaleza en lo que es salud pública como APS. Desde la implementación de los programas de APS en Salta y Jujuy se intensifica la búsqueda de pacientes con tuberculosis y esto hace que suba la notificación de casos de pacientes con tuberculosis. Sumado a esto, nosotros tenemos además mucho registro, mucha notificación en blanco. ¿Qué quiere decir? Que no hay subregistros o el subregistro es muy bajo. La densidad poblacional también tiene que ver y tienen que ver también los cambios socioeconómicos que se han producido desde la década del 70 hasta aquí, donde muchas familias han modificado su situación económica y esto ha llevado a que la convivencia de grandes familias sea más importante que en otra época. En casas conviven abuelos, hijos y nietos y hasta bisnietos. O sea, en una casa tipo están viviendo a veces hasta 20 personas. Esto, sumado a la precariedad laboral que tiene la gente, también hace que sean factores que son más predisponentes para la tuberculosis. No es el único factor. Tenemos además nosotros el grave riesgo en este momento de las adicciones. El consumo de sustancias tóxicas o de sustancias prohibidas también hace que haya aumentado la notificación y otro fenómeno que son los abandonos reiterados de los pacientes que nos van a llevar a otro flagelo que es la tuberculosis multiresistente. Ahí tenemos una diapositiva de tuberculosis multiresistente. Tal cual. Otras provincias como La Rioja, por ejemplo, tienen una notificación muy baja donde el programa no ha tenido la tendencia de ascenso que tiene el resto de la República. Ajá. Jujuy y Salta siempre han tenido una notificación alta, tiene que ver también con los procesos migratorios que tenemos en frontera. Sí, esto vienen también, del país vecino. Vienen de los países vecinos y esto también se ve como un impacto en Buenos Aires, por ejemplo, donde también la tendencia es alta, donde la tasa de incidencia es importante y donde tiene que ver también con los movimientos de migración. Esto de la multiresistencia se daría que el Mycobacterium, que el bichito que provoca la tuberculosis, ya los remedios comunes no le hacen nada. No son... y una de las causas sería el abandono de los medicamentos. La principal causa de tuberculosis multiresistente es un fallo humano por abandono de tratamientos. Esto se ve fundamentalmente en pacientes jóvenes que son reticentes al tratamiento, son rebeldes, muchos de ellos son adictos a sustancias prohibidas y entonces tienen 1, 2, 3 o 4 abandonos de tratamiento. El bacilo de Koch, que es sensible y pasible de ser tratable, empieza a mutar porque genéticamente tiene capacidad de mutación y se convierte en un bacilo resistente. Un primer tratamiento bien hecho y eficaz cura la tuberculosis. Y es gratuito. Un segundo tratamiento con bacilos resistentes es más prolongado, estamos hablando de 2 años y medio a 3 años de tratamiento y con un régimen de medicamentos que cuestan alrededor de $20.000 el tratamiento por mes. ¿Eso lo pagamos todos los argentinos? Eso lo pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos porque viene a través del Programa Nacional de Tuberculosis de manera gratuita para el paciente que esté confirmado como resistente y cumpla un régimen de medicación.
En definitiva, respecto a la multiresistencia, para hacer un pequeño cierre, la culpa de que haya pacientes multiresistentes la tiene el mismo paciente que hace el abandono. En primera instancia la tiene el mismo paciente que hace el abandono, porque el paciente debe recibir un asesoramiento desde la parte psicológica, desde la parte de asistencia social, desde todo el sistema de salud pública, que haga que el paciente tenga una real adherencia al tratamiento, que comprenda que con 6 meses de tratamiento bien hecho va a curarse y no va a tener ningún otro problema. Cuando estos mecanismos empiezan a fallar, el paciente tiene en primera instancia al mes su primera tendencia al abandono, porque se siente mejor, tose menos, entonces si ya está mejor... Le vuelve el apetito, dicen que tiene ganas de comer. Empieza a comer mejor, se ve mejor, tose menos y entonces se tienta a abandonar, porque si ya estoy bien, ¿para qué voy a seguir tomando? Entonces y nosotros como profesionales, bueno, en la APS, nosotros tenemos la obligación de hacer el seguimiento, llamar a los pacientes si no pasan a retirar los medicamentos. ¿Hay un seguimiento más personalizado? Debiera ser un seguimiento, justamente teniendo en cuenta que Salta es pionera en lo que es atención primaria para la salud, debiera tener un seguimiento más estricto. Debiera el sistema de salud tener un compromiso más eficaz y eficiente en cuanto a la tuberculosis, porque desafortunadamente muchos centros de salud y muchas áreas del interior tienen la falencia en esto del seguimiento, doctor, en que el paciente no vino una semana y nos enteramos 3 semanas después que el paciente no está viniendo. Entonces muchas veces ese fallo, esa falta de acompañamiento con el paciente hace que aumenten los casos de multiresistencia. Bien, ahí estaba viendo yo una de las diapositivas que muestra que desde el 2008 hacia la fecha han ido disminuyendo el número de reportes. Sí, tenemos una disminución en la notificación de los casos con TBC. Ajá. Nosotros teníamos para el 2008 una notificación 849, que era una tasa del 69.5 por 100.000. Sí. En el año siguiente bajamos al 62 por 100.000 con una tasa de notificación de 767. 2010 notificamos 630. ¿Sería el mejor año? Sería el mejor año en números si uno lo ve. En realidad en tareas realizadas no es el mejor año, doctor, porque en este caso se produce un fenómeno que es digno de mencionar, porque la tasa del 51 por 100.000 tiene que ver fundamentalmente con el descenso de la notificación de tuberculosis en menores de 14 años. Esto tuvo que ver con la modificación del hospital de niños hacia el nuevo hospital materno-infantil. Aquí el servicio de tisiología que funcionaba en el viejo hospital pasó a depender de un área más pequeña, donde hay menor accesibilidad del paciente, de la familia, al servicio de neumonología. Ya no existe el servicio de tisiología como tal, como existía en el hospital de niños viejo. Entonces, esa disminución a la accesibilidad también ha conllevado a la disminución del diagnóstico en tuberculosis infantil. Esto se ha conversado con las autoridades, con los médicos del hospital de niños, y en virtud de esta situación, en el año siguiente hubo una modificación en cuanto a los horarios, a la accesibilidad, al trabajo que debe realizar también primer nivel de atención, que debe estar capacitado, de manera que al hospital de niños, al especialista, lleguen los casos más severos o con cierta dificultad. Pero en realidad primer nivel debe estar capacitado para trabajar en estas áreas también. Bueno, muy bien. Desde ya la estamos comprometiendo para otro programa, para que hablemos de lo que es el tratamiento, cómo son las drogas, qué le pueden hacer estos remedios a los pacientes que están tomando durante 7 meses, a veces 2 años y medio, este tipo de medicamentos. Así que la comprometemos para otro programa del Médico en mi Casa. Muchas gracias, encantada. Bien, como verán, la tuberculosis no es un cuco, pero tenemos que tener cuidado porque está instalada en nuestro medio. No es una enfermedad de fácil contagio, todo por el contrario. Vamos a hablar en otro programa respecto a cuáles serían los factores de riesgo que permitirían que yo o usted se pueda contagiar de esta enfermedad que es más antigua que el hombre. La verdad que ha sido un placer estar con ustedes y si Dios quiere nos estamos viendo la semana que viene en otro programa del Médico en mi Casa, este programa que nos hace no solamente vivir más, sino vivir mejor. Hasta la semana que viene.